Buenos días, es miércoles, es noviembre, yo soy Alú y seguimos con nuestra escapada bohemia. Hoy nos toca explorar una pequeña parte de la ruta de los cenotes de Omún. Te comparto que saldremos desde el centro de Mérida en una van de servicio colectivo que sale en el estacionamiento Diana. Aquí está la referencia para que la tengan más clara. Estacionamiento Diana. Vamos a continuar. Y vemos que es bastante recurrido, no crean que somos los únicos turistas. Mucha gente toma esta opción. Listos, ya casi salimos. Esta es la camioneta que vamos a abordar por la cantidad de 30 pesos por persona y que nos dejará justo en la entrada de la Hacienda Santa Bárbara. De camino a nuestro destino, pasamos por Acanqué, que significa bramido de venado. Perteneció al cacicazgo de Chacán, donde podrás apreciar la pirámide de los Mascarones. Si tienes tiempo, puedes visitar la zona arqueológica que se encuentra parcialmente abierta. Mira qué lugar. Continuamos con nuestro viaje y ahora pasamos por Ecnacán, la casa oscura de la culebra y su famosa iglesia de estilo neogótico, para después continuar por Cusamá, que significa agua de las golondrinas, también famosa por sus cenotes como el Papacal. No vamos a parar porque este viaje es solo una escapada, pero como puedes darte cuenta, esta ruta da para mucho más. Pero esa es otra historia y otro buen motivo para regresar a Yucatán. ¡Llegamos! Justo aquí nos dejó el colectivo. Solo caminamos hacia la derecha unos cuantos metros y ya estamos listos para entrar al recibidor a comprar las entradas. Si es tu primera escapada a un cenote, te recomiendo empezar por los cenotes de Santa Bárbara, que cuentan con infraestructura turística. ¿Esto qué implica? Pues que se sentirán más seguros, dado que sus chalecos están en muy buen estado. Tienen lockers, regaderas, restaurante, personal como salvavidas que te puede auxiliar en una contingencia. También cuentan con transporte interno para llevarte a los cenotes. En una palabra, es un muy buen primer acercamiento a esta super experiencia, porque le da la opción a todos los perfiles de viajeros. Si tienes una condición física promedio, esto sin problemas. Ve, los escalones son muy cómodos, tienes donde agarrarte para el caso de, aún con mi rodilla como ven, y tienes un descanso donde desde aquí ya puedes apreciar el cenote. ¿Ves? Esta es la primera rampa de escaleras, la segunda, y en este descanso ve lo que puedes admirar. Ve esta formación impresionante. El agua maravillosa, la gente. Te puedes dar cuenta la seguridad que existe. Siempre con rampas. ¡Hola! Por las que puedes bajar. Ve la maravilla del sol reflejado en el agua. Recuerda que todo lo que te voy a presentar es sin filtros. Es lo que ven mis ojos y lo que ve mi equipo. Como ves, sus escaleras, tanto de entrada al cenote como para meterte como tal al agua, están diseñadas para que te sea más fácil acceder a la experiencia. Ojo, el ecosistema de un cenote es muy frágil, por lo que no está permitido usar ningún tipo de bronceador o protector solar o repelente, etc. En algunos lugares como aquí, te pedirán que tomes un regaderazo antes de ingresar al agua. Este primer cenote se llama Chaxiquín, que significa leña enrojecida por el tiempo. Todo se oye romántico aquí. Hay gente, pero como pueden darse cuenta, no importa porque el espacio es suficiente.
¡Yujú! ¡Acá estoy! Las personas que vienen en grupo, como pueden ver, están un rato y se retiran y el cenote es para ti completito. Ojo con mis sandalias. ¿Ya se dieron cuenta que las traigo puestas desde Mérida? Esto es algo que no te puede faltar. Vamos al segundo cenote, al cual puedes ir caminando porque está enfrente y se llama Xoch. Es un cenote de tipo abierto de unos 40 metros de profundidad aproximadamente. ¿Se dieron cuenta que en cada cenote tienen que bajar aproximadamente unos 30 escalones y después subirlos? Es importante considerar esto antes de proponerte visitar en un solo día 4 o 5 cenotes. Mientras tanto, vamos a entrar. ¡Guau! Esto es una belleza. Ve el color del agua. Mira cómo se refleja la vegetación, el cielo. No te lo puedes perder. Xoch, lechuza, el anunciante nocturno. ¡Qué belleza! Admira. Como una precaución doble, metí mis cosas en una bolsa de plástico de estos que son sellables. Ya que sellé la bolsa, la meto. Y después la inflo. Sello muy bien las dos partes, la doblo, espero salga porque no traigo una micrófono y la cierro. En lugares como este, donde hay mucha gente y no quieres dejar tus cosas, pues las metes en la bolsa seca y listo, al agua patos. Y te quitas de preocupaciones de que tus pertenencias se puedan perder o alguien por error se las lleve. En el siguiente episodio hablaré más al respecto de cómo se comporta esta bolsa seca en el mar. Por cierto, el destino es Sisal. No te lo pierdas. Dejo el aire, abro. ¡Voilá! La doble precaución nunca está por demás. Ay, con las manos húmedas no puedo. Pero si ustedes perciben, todo está totalmente seco. Todas mis pertenencias secas. Con esta postal del cenote Xoch nos despedimos para tomar camino hacia el último cenote de Santa Bárbara. ¡Qué experiencia! Vean mi cara de felicidad. ¡Wow! El tercer cenote se llama Pol Cocum. Es un cenote de tipo abierto al que puedes acceder por las escaleras y además cuenta con un elevador para personas que así lo requieran. Esto le da una opción a todos los visitantes. Eso está súper bien. El agua es de color azul turquesa, no es filtro, así se ve. Nos dicen que tiene una profundidad de 15 metros y mide 30 metros de ancho por 30 metros de largo. Pol Cocum, el que escucha. Al parecer esa es su traducción. Al fondo tiene cascadas artificiales y también un mirador para apreciar la vista espectacular del cenote. Si te gusta nadar, este es el lugar. ¡Qué espectacular cierre! Te dejo
con estas imágenes para que las disfrutes. Pero acuérdate que nada como tus ojos. Así es que vamos a prepararnos para irnos ya de la hacienda de Santa Bárbara y poder continuar nuestro recorrido. ¿Qué te ha parecido hasta ahora? Dímelo por favor en los comentarios. Cenote Paul Cocún. Cabeza que escucha o el que escucha. Van a perdonar el audio porque hay mucho ruido, pero miren, después del cenote, un pokchuk es lo que nos espera. Delicioso. ¿Ven ustedes? Y este es el restaurante que está justo en los cenotes de Santa Bárbara. Los dejo un minuto mientras como. Pokchuk, a sus órdenes. Les dejo el mapa para que vean lo cerca que están un lugar del otro. Si te gusta la aventura, te recomiendo que vengas al cenote All Unique, que está muy cerquita de la hacienda de Santa Bárbara, pero que vas a ver un panorama totalmente diferente. Como puedes ver, hay luz para que no te sientas tan en riesgo, pero aquí se respira el cenote en su estado natural. Las escalinatas, la bajada. Ahorita que nos retiremos te voy a enseñar el árbol, ve el agua. Ya desde que entramos la fauna que se ve es diferente, ya no son esos pequeños pececillos. Aquí ya empiezas a ver otra clase de fauna. Se requiere un poquito de más cuidado porque obviamente las escaleras tienen su grado de dificultad. Pero insisto, si tienes una condición física promedio, puedes venir a este lugar. Está hermoso. Desde Paul Unique, que te pone a pensar en lo grandiosa que es la naturaleza. Wow, vean el agua. Podemos ver los peces con toda claridad. Miren, aquí hay uno. Déjenme ver si lo puedo captar. Aquí va. ¿Ya lo vieron? Se ven perfectamente los peces. No sé si va a salir. Ahí está ya. Vean ustedes la formación rocosa. Voy a dejar de hablar por un minuto para que aprecien el silencio de la caverna. Se quitó el chaleco, no es recomendable porque somos visitantes. Pedimos permiso para entrar, pero tenemos que tener precaución porque no conocemos la naturaleza del cenote y sus corrientes. Hermoso. Les recomiendo que si quieren tener una experiencia lo más natural posible, vengan a este cenote. Sí hay un requerimiento mayor que deben de considerar. Aquí las escaleras están mojadas, obvio, y lodosas, y no tienen barandal. Bajar implica ir pisando las rocas hasta que ya te puedas aventar y echar un clavadito. Pero tengan como referencia mi propia naturaleza. Soy baby boomer, tengo una rodilla operada. Ya vieron que mi condición física es promedio. Así es que, si lo deciden, pueden hacerlo. Aquí la recomendación es, siempre es bueno venir con alguien. ¿Ok? No dejen de venir, es una experiencia maravillosa.
¿Ven ustedes? Hay zonas en las que puedes pisar, pero hay otras que están más profundas. No sé si la cámara nos permite ver. Esta formación es rocosa. En toda esta zona. Precioso. Este cenote además tiene una caverna que te comunica con otro cenote. Claro, esto solo lo podrías experimentar con un guía y equipo de buceo. ¡Uy, su pilote! Hola, amigos, el pilote. Wow, gracias. Paul y Unique me dicen que significa cabeza de hombre. Es un cenote dentro de una gruta en el patio de una casa familiar. Otra experiencia totalmente diferente. Se pueden apreciar estalactitas, estalagmitas. La entrada al cenote es un hoyo en el suelo como tal. Este árbol que ven ustedes aquí es justo el árbol que baja hacia el cenote y que ustedes pudieron observar desde abajo. ¿Se fijan? No puedo pasar más allá porque está una barda, pero este es. No les mostré la entrada. Voy a aprovechar ahorita que ya vamos de salida para mostrarles la entrada. Si ustedes vienen con comida, la pueden pasar y no solamente disfrutar del cenote, sino a la salida, si todavía tienen ganas, pueden disfrutar de la piscina y de una palapita con mesas para que puedan comerse su botanita. La verdad es que después de estar en aguas cristalinas y naturales como son las del cenote, pues el meterte a la piscina no es básicamente lo que más quieres, pero está en muy buen estado, como pueden darse cuenta. Hemos visto peces, iguanas, opilotes, arañas, lagartijas, es decir, la fauna natural de la zona. Pareciera que venir a un cenote después de haber estado en la hacienda con infraestructura importante, no se van a arrepentir. Salen de la hacienda y hacia la derecha van a caminar, ¿cuánto quieren? 200 metros, no más. Y inmediatamente van a ver ahí los anuncios para entrar a este cenote y a los de Santa Rosa. No hace falta que contraten una mototaxi ni nada. Caminando pueden ustedes venir. Y si en Santa Rosa, y si en Santa Bárbara comieron, pues esto les va a ayudar hasta para hacer un poquito la digestión. Llegan, esta entrada nos costó por persona 70 pesos con todo y los chalecos, que además si contratas otro más puedes ir llevándote los chalecos. Eso no me gustó mucho, los chalecos están ya muy viejos, pero bueno, sí sirven. Y te vienes por 70 pesos a esta experiencia. Recuerden, yo les estoy dando el básico y de ahí para arriba es ganancia, ¿eh? Lo estamos haciendo todo de manera individual. Colectivo, caminando
y explorando, que es como realmente se conocen los lugares. Si tienes una condición promedio, puedes venir aquí. Te la vas a pasar maravilloso. ¡Vamos! Miren a mi chalán. ¡Qué agusticidad, caray! Seguimos nuestro recorrido y justo enfrente se encuentra el cenote Tzauhuncat, o Sonido del Barro. Este es uno de los 3 cenotes municipales. Tiene nuditos para que te vayas agarrando, porque hay escalones de todos los tamaños. Este es el cenote Tzauhuncat. Es el cenote principal de acá de Junín. Todo lo que se refiere a sus entradas y todo lo demás, pues es a beneficio del pueblo. Apoya las escuelas, apoya lo que se refiere a la fiesta tradicional. Ajá. Y para diferentes causas. Y pues como ustedes verán, pues es muy atractivo también. Cada cenote tiene su encanto. Repítales cuál es el nombre del cenote para que vengan a visitarlos. El cenote se llama Tzauhuncat. Ok. Viniendo de Mérida, nos bajamos en la población de... Común. Perfecto. Común Yucatán. Muchas gracias y mucho gusto. Igualmente, disfruten su estancia. Gracias. Ya vamos a bajar para que lo vean todo más de cerca. Como les digo, pues ustedes visitaron el cenote Polvinic también. Son 2 cenotes que están pegados también. Ok. Cuando visiten el cenote, pues nosotros les ayudamos, les brindamos los chalecos y todo lo demás. El otro es impresionante. Ah, qué bueno que les gustó. Así Muchas que gracias. Sigan disfrutando su estancia. Muchas gracias. ¿Me alcanzan a oír? El agua está deliciosa, refrescante y lleno de pececitos. Puedes ver. Mira. ¿No necesitas luz? Una particularidad que tiene el cenote Tzauhuncat es que cuenta con un hermoso árbol en el centro. Es un cenote de tipo cerrado dentro de una gruta, con 12 metros de caída libre y 18 metros de profundidad máxima. Después de haber disfrutado de estos 5 cenotes, le decimos hasta pronto. Ya de salida de los cenotes, llegas a el centro de Omún, que como puedes ver es hermoso como todo lo que encuentras en Yucatán. El mercado municipal, la placita central, y como no podría faltar, su iglesia. Aquí tomaremos nuevamente nuestra van rumbo a Mérida. No podría faltar el ausente. ¿Listos? Ahora son las 5:30 de la tarde. Ya oscurece, pero llegamos a tiempo para tomar la van. Ya llegamos a Mérida para disfrutar la representación teatral entre Francisco de Montejo y un líder maya.
justo afuera del Museo Casa Montejo. El espectáculo de luces sobre su fachada y los bailes tradicionales yucatecos. Todo totalmente gratis. Ya estamos listos para abordar. Disfruten esta probadita. Ustedes volvieron la palabra indio un insulto. No me iré. Somos los dueños de esta tierra, así que no me ofendes. Mira. En esta casa nació un gran historiador, Andrés Quintana. Y cerramos con broche de oro este día con una rica velada en el restaurante Amaro para disfrutar otra noche bohemia en Yucatán. Yo soy Alú, suscríbete a mi canal, dame like y recuerda, hazme pedazos con tu crítica sagaz. Pero babe, no me dejes en esta noche bohemia. Acompáñame, babe. Estás a tiempo para abordar. Y no olvides darle clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos capítulos. Besos y abrazos. Bye bye.